No puede resistir mucho, efectivamente. Recuerdo un ensayo del poeta Eugenio Montale, el poeta italiano, que quiero citar aquí porque se aplica notablemente a escritores como Herder o como quien les habla, de la misma manera. Decía Montale: hubo un tiempo que todo el mundo repetía la célebre frase «nada humano me es ajeno», y luego decía: lo humano es la medida de todo. Después lo humano dejó de ser la medida de todo para ser la medida de algunas cosas. Y finalmente nos encontramos, dice Montale, con que el humano ha dejado de ser la medida. No es ya medida de nada. Entonces lo único que puede hacer un hombre en cualquier ciudad del mundo es resistir la deshumanización progresiva de esto que hoy llamamos cultura y que es un triste y patético invento satánico, para usar un término teológico aceptable. Entonces, ¿qué sucede? No hay un lugar a donde regresar. ¿Quiere un hombre volver a su infancia? Su infancia no existe. ¿Quiere, como Ulises, volver a la verde Ítaca de toda su vida, su esposa, sus hijos, etc.? No existe tal país. ¿Quiere volver a su casa luego de salir durante 3 días afuera? Probablemente se encontró con que la esposa lo abandonó, los hijos se fueron, etcétera, 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 etcétera. No existe un regreso como no sea un regreso a la fuente misma del espíritu. Herder cuestiona las sociedades donde él fue un trasplantado, un aclimatado. Por suerte, como es un escéptico casi profesional, entonces él ha tomado nota de todo lo que no le ha interesado, sino en carácter de entomólogo de esa cultura, y la presenta tal cual. Así aparecen y desfilan los personajes en ciudades que ya son escenografías de tantas novelas como, por ejemplo, París o Londres, ciudades que, desprovistos de ese ingrediente que se llama los londinenses o los parisinos, son escenarios perfectos para una novela. Y además tienen el valor de ser conocido como escenario, y entonces al ser conocido como escenario le ahorran al escritor muchas páginas, ¿verdad? Porque dice, basta citar un nombre para que ese nombre, que tiene ya todo el brillo literario, entonces todo el mundo ya sabe dónde está. Está en tal lugar de Londres, en tal lugar de París. Entonces se tiene que escribir, por ejemplo, que está en tal lugar de Calcuta o en tal lugar de Villarrica, hay que tardar 3 horas en describir el lugar. Ahí ya no. Esa prosa rápida le permite hacer también un ejercicio satírico con respecto a las observaciones de la ciudad. Entonces aparecen las observaciones de la ciudad como en ambos casos, ¿no? Tanto en Londres como en París aparecen las observaciones de la ciudad, pues con ironía, con toda la carga de guía de turismo, con todo lo que tiene que ver, esa carga irónica de la guía de turismo, ¿no? Dice tal cosa, hay que hacer tal otra, acá tiene que ir a comprar esto, tiene que comprar lo otro. Por ejemplo, en la carta de Ulises, aquí aparecen personajes secundarios, no, personajes primarios todos, pero pequeñas escenas, ¿sí? Como por ejemplo en el subterráneo noté que alguien se había sentado a mi costado. Esto es lo otro. Un ligero escozor me recorrió el cuerpo cuando escuché una voz de mujer. ¿Es usted el hombre que va a la búsqueda de una carta? ¿Cómo diablo lo supo? No se enoje, lo escuché cuando lo arrestaron en el control de pasaporte. No fui arrestado, tan solo querían conversar. De veras, al principio pensé que usted era un criminal internacional. Me fascinan. Siento muchísimo desilusionarla.
Decidí mirarla, joven, cerca de 25 años, largos cabellos negros, nacionalidad imprecisa, inglés aprendido en Inglaterra pero no nativo, alguien a la búsqueda de un criminal internacional rico, de manera a casarse. Y no, esa sospecha es estúpida. Quizás se tratase solo de una joven mujer curiosa, un poco impaciente, pero nada más. Decidí, en parte debido a la naturaleza de mi viaje, no preguntar demasiado. Miré sus piernas y asimismo observé en forma fugaz su rostro. Noté una sonrisa amplia, un poco tensa. Dos personajes que aparecen en la misma persona como dos posibilidades casi simultáneas. Hay mucho de simultaneísmo en la presentación de las situaciones, tanto en esta novela, La carta de Ulises, como en Un verano en París. Esta otra es un poco más tradicional en su arquitectura, pero no es tradicional en su escritura, sin embargo. No es tan tradicional. Yo encuentro, por ejemplo, que una de las características más vigorosas de un escritor es no presentar totalmente a un personaje, sino presentarlo, o bien sugerirlo, o bien al tiempo que lo presenta otra opción también. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, este es un petizo, pero quién sabe, a lo mejor yo no lo vi bien, a lo mejor es más alto, ¿verdad? Siempre tiene alguien que quiere echarse la culpa, que es el observador. Esa es una característica también de la crítica que él realiza a lo largo de estas novelas. Yo le había propuesto a Juan Carlos que también hagamos luego una pequeña conversación para que tengamos algo que ofrecer en conjunto al público, y con respecto al tema que para mí es el punto central de las dos novelas, quiero referirme yo a eso, pues, y luego ya pasamos a este diálogo, ¿verdad? Para mí, el eje central, el núcleo, es la identidad. Pero no es la identidad a la que nos han acostumbrado tantos folcloristas arrepentidos como el que habla, por ejemplo. Es la identidad más profunda. La identidad que dice, primero, yo debo saber quién soy como ser humano. Después, yo debo saber finalmente quién soy como sujeto de un país, una ciudad, etc. El mayor problema de la identidad hoy no es el problema que se discute. Nosotros estamos perdiendo la identidad por culpa de la cachaca, etc. Cosa que es cierto, la identidad musical se pierde por culpa de la cachaca, pero no la otra identidad. El problema es que la identidad del ser humano es la que está siendo atacada profundamente. Profundamente. La pregunta de ambas novelas es: ¿quién soy? Acto de inmensa honestidad. ¿Tengo realmente un lugar a donde volver en los términos de un regreso? Porque el regreso significa volver y encontrar lo que se dejó. ¿Existe lo que se dejó? Es la pregunta que se presenta a lo largo de las cartas, sobre todo porque en Ulises tenemos varias cartas en realidad, y podemos tener más, ¿no? Y existe aquello que se ha dejado, existe la mujer que se dejó, existe el país que se dejó, o puede no ser la mujer propia, puede no ser el país propio. El amor es confuso muchas veces, pero existe, no existe. Anulada la vuelta, está condenado el hombre a avanzar. El tiempo circular, que para mí es el único tiempo humano que existe, el que repite las estaciones, el que repite los ciclos, el que le permite a un hombre esperar la lluvia en tal mes y la nieve en otros países en tal mes,
Ese tiempo está condenado, ese tiempo para la gente primitiva.